Empezamos con la roñosa, cómo explorar física nueva mirando a las estrellas. Y les hablo un poquito de contexto. El resumen, el modelo estándar de las partículas fundamentales es una teoría que describe de manera precisa el mundo de las partículas y sus interacciones. No obstante, es ampliamente reconocido que este modelo no constituye la teoría final. Se requiere de nueva física para comprender plenamente el funcionamiento de nuestro universo. A lo largo de las últimas décadas se han realizado esfuerzos significativos para explorar esta nueva física a través de experimentos, aunque los resultados han sido limitados. El estudio de objetos compactos como enanas blancas y estrellas de neutrones ha emergido como una prometedora vía para la exploración de fenómenos más allá del modelo estándar, desde la posible producción de nuevas partículas en el núcleo de esos objetos hasta la hipotética captura de materia oscura. Se abren nuevas posibilidades fascinantes. En esta charla, Maura discutirá las diversas formas en que los físicos de partículas y astropartículas han desarrollado para explorar física que va más allá del modelo estándar. Y pues Maura es originaria de Nogales, Sonora. A finales de 2013 concluyó su licenciatura en física en la Universidad de Sonora, institución donde también realizó sus estudios de maestría y física en 2014 y 2016. En octubre de 2016 comenzó su doctorado en la Universidad de Durham, Inglaterra, trabajando en el Instituto de Partículas y Fenomenología, IPPPP. Su doctorado se centró en el estudio de partículas elementales y sus interacciones, especializándose en el área de materia oscura y la física de neutrinos. Tras obtener su doctorado, comenzó su primer postdoctorado en la Universidad de Tokio, el cual realizó de 2021 a 2023, investigando la materia oscura a través de la observación de objetos estelares, y actualmente se encuentra realizando su segundo postdoctorado en la Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania. Y a lo largo de su carrera, pues ha tenido el privilegio de colaborar con científicos de diversas partes del mundo, incluyendo la Universidad de Sydney, Universidad de Melbourne en Australia, King's College en Reino Unido, el Laboratorio de Physique Théorique, bueno, está en francés, en Francia, y en la Universidad de Bolonia en Italia. Ha realizado estancias de investigación en instituciones de renombre como el Perimeter Institute en Canadá, la Universidad de Sydney en Australia, el Instituto Coreano de Estudios Avanzados en Corea del Sur, el Instituto Max Planck en Alemania, y ha participado en diversas conferencias internacionales. Entonces tenemos aquí una eminencia de la física que, bueno, yo conozco a María desde hace mucho tiempo y ella es muy humilde, siempre no le gusta que hable de ella en esos términos, pero pues su currículum está muy chido, ha trabajado en lugares chidos y su tema de investigación es muy chido, me gusta a mí mucho. Entonces, Maura, te dejo el estrado y puedes continuar. Gracias. Esa introducción suena más fantástica de lo que es. Y déjenme compartir, no me deja compartir mi pantalla, por favor. Ah, ya, listo. Mm, Ok, bueno, espero que se vea, díganme si no. Pues muchas gracias por dejarme presentar un poco de mi trabajo. Estoy un poco nerviosa y emocionada a la vez. Y como ya bien se escuchó en el resumen, voy a hablar un poquito de cómo explorar física nueva mirando las estrellas. Y en este caso me voy a enfocar solamente en enanas blancas. Entonces, como sabemos, o como ya se mencionó en el resumen, el universo está conformado de bloques fundamentales y estos bloques fundamentales están descritos en un marco teórico que se llama modelo estándar de la física de partículas, y este marco pues describe todas las propiedades de estas partículas y sus interacciones. Entonces, básicamente, estos bloques fundamentales constituyen todo lo que nuestros ojos pueden ver, todo lo que brilla, desde galaxias, planetas, los seres vivos, plantas, microorganismos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que podemos ver en el universo están conformados de estos bloques fundamentales, y este sería como el resumen de todas estas partículas fundamentales, ¿no? Esta generación uno es la que conforma básicamente toda la materia. Sin embargo, este marco teórico, el modelo estándar, todavía está bastante incompleto, o sea, no es la teoría final. Y hay bastantes cuestiones o bastantes preguntas abiertas, pero una de las más importantes son, por ejemplo, que este marco teórico, el modelo estándar, describe tres de las cuatro fuerzas fundamentales, y la única que falta ser implementada sería la fuerza de gravedad. Entonces, aún no sabemos cómo funciona esto, ¿no? La partícula gravitón realmente no encaja todavía en lo que es el marco teórico del modelo estándar.
También existen preguntas de por qué existimos, o sea, esto suena muy filosófico, pero es una pregunta real porque hay más materia en el universo que antimateria. Y en principio, cuando el universo se generó con una simetría, o sea, se le generó con la misma cantidad de materia que antimateria, lo cual significa que el universo era solamente radiación, ¿no? O sea, no había posibilidad de tener estructura. Bien, otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué es la materia oscura? ¿Cuál es la naturaleza de esta materia? Y finalmente, ¿por qué los neutrinos tienen masa? ¿Qué es lo que genera la masa de los neutrinos? En principio, en el modelo estándar, tenemos estos neutrinos, pero se consideran que son no masivos. Sin embargo, en experimentos se han observado que este tipo de partículas cambian de sabor, que oscilan, lo que significa que tienen una masa pequeñita, ¿no? Pero la tienen. Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos nosotros y que estamos trabajando en encontrar sus respuestas. Y generalmente lo que se hace es asumir, como ya dije, que hay una teoría mucho más grande que el modelo estándar. Sin embargo, no sabemos qué hay. Entonces, a esto le llamamos el sector oscuro. Y se espera se dice que este sector oscuro está conectado de alguna manera con el sector visible, con el modelo estándar. Entonces, estas conexiones generalmente se dan a través de partículas nuevas y esas son las partículas nuevas que nosotros queremos entender, que queremos eh, saber qué son y sus propiedades, ¿no? ¿Qué masa tienen, con cuánta fuerza interactúan, qué carga tienen, si es que la tienen, qué tipo de carga es, etcétera. Entonces queremos saber todas sus propiedades. Hay bastantes experimentos, tenemos experimentos de neutrinos, tenemos experimentos de detección de materia oscura, tenemos experimentos colisionando partículas. Entonces, está muy avanzado, sin embargo, hay mucho espacio de energías en el parámetro de espacios. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante con unos plots, pero hay bastantes regiones en las energías y masas, en las posibles masas que esas partículas pueden tener, que con los experimentos terrestres no alcanzamos a explorar. ¿Por qué? Por limitaciones de tecnología, porque no tenemos control con respecto al ambiente que estamos en donde está nuestro experimento, ¿no? Entonces, hay bastantes limitaciones, por lo cual necesitamos alternativas. Y es ahí donde entra la búsqueda de nueva física a través de estrellas, en este caso a través de enanas blancas. Entonces, la primera pregunta que surgió en mí cuando yo escuché esto es, ¿cómo es que podemos explorar esto, no? Y resulta que es bastante sencillo. Primero que nada es ¿por qué enanas blancas? Y la respuesta es porque estas estrellas son súper sencillas, esa es una de las razones. Y la otra es porque hay bastantes de ellas en el universo. Más del 90% de las estrellas que existen en el universo van a terminar en enanas blancas, lo cual quiere decir que vamos a tener bastante posibilidad de experimentar, ¿no? Y de que son súper sencillas en el sentido de que son estrellas muertas. Entonces, por lo tanto, la estructura interna y lo que sucede dentro de ellas es muy fácil de describir para nosotros. Generalmente esas estrellas están hechas solamente de oxígeno o de carbón, o sea, no hay mucho más en el centro, y están a muy altas temperaturas y con muy altas densidades. ¿Por qué? Porque generalmente son del tamaño de la Tierra, pero tienen una masa solar. Entonces, esto genera que esté en condiciones súper extremas que no se pueden alcanzar en experimentos en la Tierra. Entonces, eso las hace candidatas ideales para explorar física nueva. Entonces, cuando usamos este tipo de objetos, lo que nosotros observamos o lo que yo he estado observando, o lo que he estado trabajando para explorar física nueva es su evolución, cómo se enfrían desde que nacen, ¿no? Entonces, esas estrellas tardan muchos años en enfriarse y hay dos formas posibles de que se enfríen. Se puede enfriar a través de emisión de neutrinos y se enfría a través de lo que es la emisión de los fotones de la superficie, ¿no? Que se van escapando de la estrella. Y depende de la etapa o de qué edad tenga esta estrella, el proceso de enfriamiento va a ser más importante en una etapa que en otra. Es decir, por ejemplo, para estrellas muy jóvenes,
el enfriamiento de neutrino, que sería esta curva a través de neutrinos, de emisión de neutrinos, es el que domina con respecto al de fotones, ¿no? Pero una vez que la estrella ya es vieja o que pasa, ya cae hasta cierta temperatura, empieza a dominar lo que es la emisión de fotones, ¿no? Entonces, si estas curvas se modifican de alguna forma, quiere decir que hay algo pasando en la estrella que podría ser indicativo de que es física nueva, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, es por eso que nos interesa estudiar este tipo de curvas a nosotros y cómo se va enfriando la estrella. Ahora bien, ahorita me voy a enfocar en lo que es la emisión de fotones, es decir, me voy a enfocar en lo que es estrellas viejas. En principio, estas estrellas viejas deberían de estar muy, muy frías. Y resulta que si tenemos una estrella que, por ejemplo, si nos enfocamos en lo que es la materia oscura y tenemos una estrella que está en una región donde hay mucha materia oscura, esta materia oscura puede caer dentro de la estrella, interactuar con las partículas de la estrella y acumularse en el centro. Entonces, cuando se acumulan en el centro, hay otro tipo de interacciones que provoca que esta materia oscura se aniquile a partículas del modelo estándar. Entonces, todo este proceso hace que la estrella reciba energía, que se inyecte energía y que suba su temperatura. Y si sube su temperatura, sube su brillo. Quiere decir que esta curva se modificaría de cierta forma en la que la estrella es más luminosa o brilla más de lo que se esperaría con solo física que ya conocemos, ¿no? Entonces, esa es una forma de explorar qué pasa, por ejemplo, con la materia oscura. Y típicamente lo que se usa es, tenemos que calcular qué tanta materia oscura está siendo capturada por la estrella. Y para eso necesitamos tres cosas que son muy importantes. Necesitamos saber la densidad de materia oscura de la región donde está la estrella. Tenemos que saber la información de la estrella, es decir, tenemos que saber qué temperatura tiene, qué masa tiene, cuáles son sus perfiles radiales del centro hacia la superficie, etcétera. Y otra muy importante sería la información de la interacción, es decir, modelar de qué forma está interactuando la materia oscura con la materia de la estrella. Es decir, tomar un modelo, por ejemplo, de materia oscura, del sector oscuro que mencioné anterior, y ver cuál es su interacción con las partículas fundamentales. Esto simplemente son un diagramita del tipo de interacción que nosotros utilizamos para expresar este tipo de información, ¿no? Bien, ahora lo otro que hacemos nosotros es, ya que tenemos calculado qué tanta materia oscura está siendo capturada, se puede calcular qué tanta temperatura se aumenta y qué tanta luminosidad está aportando la física nueva. Y esa luminosidad, que le llamamos la luminosidad de materia oscura, se compara con la luminosidad que uno observa. Entonces, aquí, por ejemplo, en este plot solamente estoy haciendo ese tipo de comparación. Estrellas reales comparado con la luminosidad que se esperaría debido a la existencia de materia oscura en el centro de las enanas blancas. Y este plot es el espacio de parámetros que les decía. Aquí simplemente lo que quiero mostrar es, estos áreas son el área de que los experimentos terrestres alcanzan a medir, que es bastante limitada. Pero si uno usa enanas blancas, podemos ver que de esta línea azul hacia arriba sería todo el área que se espera alcanzar. Entonces quiere decir que utilizar enanas blancas abriría bastante la posibilidad de explorar nuevas interacciones, o sea, tipos de interacciones y hasta masas muy pequeñitas de materia oscura. Entonces, eso es la parte interesante de este estudio, ¿no? Y bien, ahora me voy a mover a lo que es la emisión de neutrinos. Ya hablé de la captura, ahora quiero hablar de lo que es la emisión. Y en principio lo que estamos haciendo aquí es cuando la enana blanca está recién nacidita, lo que sucede es que hay fotones dentro del plasma de estas estrellas, están atravesando esta estrella. Estos fotones tienen una masa, decaen a un par de neutrinos. Y este tipo de procesos, este neutrino que nace en el centro de estas estrellas, escapa de la estrella tomando un montón de energía, y es por eso que la estrella se empieza a enfriar bastante rápido, ¿no?
Y esto se puede calcular con puras partículas de modelo estándar, que son simplemente estos diagramitas. Estos son solo ecuaciones representadas en estos diagramas. Ahora bien, la pregunta que uno se puede hacer aquí es, ¿cómo que fotones masivos, ¿no? Si los fotones sabemos que no tienen masa. Pues resulta que la interacción de esta fotón o el fotón atravesando este plasma se puede ver, por ejemplo, como una bolita de unicel. Estas bolitas de unicel no pesan mucho, si tú las tienes en el aire están bastante ligeras, pero si las ponemos en un líquido viscoso y la jalamos, por ejemplo, se siente como si la bola de unicel fuera muy pesada, ¿no? Y se va a sentir más pesada entre más viscoso sea el líquido. Entonces, ocasiona este tipo de masa efectiva, ¿no? Que en este caso sería la masa térmica, el análogo a esto en el caso del fotón. Entonces, para hacer este tipo de estudios, lo que uno tiene que calcular ahora es cuál es la interacción o cómo interacciona este fotón propagándose en el plasma con los electrones y positrones de este plasma y con este tipo de cantidades aquí que se llaman autoenergías térmicas, uno puede encontrar este tipo de masa térmica que va a permitir que el fotón caiga al par de neutrinos. Ahora, como ya dije, todo esto se puede hacer con partículas que conocemos del modelo estándar y es análogo a lo que es la bolita de Uticel. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos en este caso? Es si ya tenemos bien conocido lo que sucede con partículas que ya sabemos, el modelo estándar, y ahora proponemos esta otra teoría que a lo mejor nos va a explicar materia oscura o algún otro tipo de conexión del sector oscuro al modelo estándar. Entonces, este tipo de nueva partícula va a generar como un término adicional a nuestra ecuación que va a permitir va a ocasionar que la estrella se enfríe más rápido de lo que uno espera, que es como el opuesto a lo de la captura, ¿no? Que esperas que se enfría más lento de lo que esperas. En este caso vas a ver que hay un enfriamiento mucho más veloz. Y básicamente uno calcula la emisión que tantos neutrinos se están produciendo en este tipo de funcioncita. Entonces, aquí está todo encapsulado, ¿no? El modelo estándar y la física nueva. Y para esto, pues hay que simplemente integrar sobre toda la estrella. Hay que calcular este tipo de cosas en todo, desde el centro hasta la superficie. Y cuando uno hace eso, tomando cierto tipo de modelo del sector oscuro conectado de alguna forma con algún tipo de partícula nueva, esta información que tenemos aquí, por ejemplo, Standard modelo estándar nada más, la física nueva, y eso sería como la intersección de las dos, la interferencia. Y si uno calcula la luminosidad, por ejemplo, en este caso tenemos esta línea azul, que es calculada solo con modelo estándar, pero luego si incluyo física nueva, esta línea azul puede cambiar a esto, ¿no? Entonces la diferencia se ve bastante notoria. Y bueno, finalmente, otro plot parecido al anterior, comparando experimentos terrestres con lo que uno obtiene con enanas blancas, sería ahora, si quiero explorar, por ejemplo, qué tanto interactúa esta nueva partícula que estoy considerando en el enfriamiento de la enana blanca, y comparo con experimentos, por ejemplo, estas áreas de colores que son experimentos terrestres, y comparo con el área roja, que es lo que yo podría explorar con mis enanas blancas, me doy cuenta que la enana blanca tiene mucho más rango en general con respecto a los otros, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo estas estrellas pueden abrirte todo esta posibilidad de explorar otras energías, otras masas. Y bueno, eso sería en general lo que yo quería mostrar, es el resumen. Y pues nada, solamente que se lleven la idea de que, pues como el modelo estándar es una teoría que todavía no está completa o que no es la completa y hay que encontrar otras explicaciones, algo mucho más allá del modelo estándar, que hay muchos experimentos buscando hacer esto, pero obviamente están limitados. Entonces, una de las posibles salidas o alternativas o complementos a estos experimentos terrestres son las enanas blancas, pues porque abren el espacio de parámetros, ¿no? Te permite explorar otros niveles de energía comparado con los terrestres. Y bueno, eso sería en este caso especialmente observando su evolución. Eso es todo. Muchas gracias.
preguntas. Espero que haya quedado claro. Listo, justo en el tiempo. Oh, Oye, genial. es un montón de información, pero ahí, bueno, yo tengo mis dudas, pero mientras pues voy saludando a Aileen que está por ahí, Dan Sumatoria, Ashley, La Dudita y Alexa Contreras. Entonces, bueno, yo tengo una duda, pero si alguien tiene alguna otra, también aquí ya tenemos varias personas en nuestra sala. Tenemos a, bueno, Lucy que siempre estuvo, Chumpita, Hugo Arellano, también pueden hacer preguntas como están aquí, si pueden destapar su micrófono y hacer alguna pregunta. El Chumpita dice que se quedó loco y Ashley dice, wow. Sí. Oye, bueno, recapitulando un poco en lo que alguien más hace una pregunta, porque veníamos haciendo como tu seguimiento en la biozona, básicamente, porque te entrevistamos cuando estabas trabajando con materia oscura, que la materia oscura no existía, y ahora como Ujú. es esto de la física nueva. Entonces es algo para que nos cuentes en general el contexto que vienes como que trabajando de ya desde hace un tiempo, o fue como ahora que llegaste a Alemania, es como, vamos a trabajar con esto que está trendy. No, bueno, lo de captura, sí, desde el 2019 empecé a aprender un poquito de qué era esto, ¿no? Y justamente empecé a hacerlo porque me surgió la pregunta esta de, pero ¿cómo, no? O sea, no asociaba estrellas con física de partículas en general. O cómo es que podías hacer como este tipo de exploración. Eh, pero una vez que aprendí, digo, no lo sé todavía todo sobre las enanas blancas, pero una vez que ya me sentía un poco más segura con mi conocimiento sobre ellas, me empecé a mover a algo distinto. O sea, si ya conozco la física de estas estrellas, ¿qué más puedo explorar, no? Entonces, así fue como me fui moviendo de captura a este tipo de producción de partículas nuevas, etcétera, e incluso a otro tipo de estrellas, ¿no? Eh, pero así ha sido. Yo empecé con captura, pero reciente, te hablo de hace un año tal vez, cuando estaba en Tokio, que empecé con otro tipo de estudios que involucran esto de la producción de neutrinos, ¿no? Ok. Ahora que dijiste otro tipo de estrellas, pero se me hace que con las enanas blancas se puede investigar esto de las energías, ¿no? O sea, ¿hay alguna que sea mejor que enana blanca para esto? O sea, energías más altas. Ah, bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de captura, las estrellas de neutrones serían incluso mejores. El problema con las estrellas de neutrones es que las observaciones son muy pocas y conocemos muy poco de lo que sucede en su centro, o sea, en su interior. Entonces, hay mucha como incertidumbre de realmente no podrías tener como explorar porque tienes mucha incertidumbre, no sabes realmente si tu modelo sobre la estrella es correcto. Entonces, ese sería el problema. Y hay otro tipo de estrellas o exoplanetas que también podrían funcionar. El problema es que esas no son tan densas y la probabilidad de que la materia oscura quede en el centro es más pequeñita y además ya no sería tan fácil como observar la luminosidad, ya tendrías que ver otro tipo de observación porque en realidad, pues si es un exoplaneta, por ejemplo, no va a brillar tanto, ¿no? Entonces, por eso es como que la enana blanca está ahí como ahorita, por ahorita es como el mejor candidato. Sí, ahí dijiste algo interesante que se relaciona con la pregunta que me había hecho Lucy por ahí en el chat. Me puso cómo miden estas cosas, ¿no? Y también como que hiciste alusión de que no se sabe todavía qué hay en el centro, pero cómo se logra saber cuando ya están seguros de que ya sabemos que Ah, esto tiene por por dentro. ejemplo, en el caso de enanas blancas, como un experimento de laboratorio, pues si lo repites muchas veces vas a llegar te vas a acercar más a la realidad. Y en el ¿Y caso de qué, las estrellas de neutrones, pues no las tienes, no puedes estar seguro. pero qué observas? Pero, Porque cuando usas el telescopio observas. observas luz, ¿no? O Sí, observas la luz, qué luz contiene, calculas su temperatura, su radio, qué tipo de luz es para saber más o menos su elemento con el que está conformado, todo eso. Pero básicamente, o sea, lo más esencial es la temperatura de la estrella. Es lo que te va a dar mucha información. Ya más allá de eso, no sé, porque no conozco mucho de la astronomía, de los telescopios así, pero sé que es más fijarte en la temperatura, ¿no?
Y con tener un eso puedes montón hacer de como datos. todos los demás cálculos que Ujú, puede tener ujú, por dentro y todo. ujú, ujú. Y wow. Pero bueno, ya es como entrar a la parte filosófica de si se asume que es homogéneo o es como que sí es homogéneo porque a esas escalas. Bueno, podrías, yo he modelado, o sea, para estos trabajos he tenido que aprender el modelar este tipo de estrellas y usualmente una buena aproximación, es decir, es homogénea, todo el centro es carbón, por ejemplo. Pero hay otros modelos donde puedes decir, hay carbón y hay oxígeno, pero para eso puedes considerar siempre el elemento más pesado es el que está en es más céntrico y los elementos ligeros se van hacia a las capas exteriores. Y como la interferencia de esos elementos es bastante, o sea, no es mucho, pues. Entonces, eh, realmente si quieres considerar que no es homogénea y que tienes más de un elemento, es igual sencillo porque es como una cebollita, ¿no? Entonces puedes modelar primero lo más de adentro del carbón y luego puedes modelarlo de afuera. Ujú. Eh, entonces, sí, es una buena pregunta en ese sentido, ¿no? Porque realmente la estructura realmente es muy sencilla, bastante sencilla. Sí, es. A veces hacen esta comparación de que las estrellas, y sobre todo en enanas blancas o agujeros negros, también tienen como tan pocas propiedades que las puedes comparar como partículas elementales en algún sentido, ¿no? Bueno, sí, eso no sé. Pero sí, o sea, entiendo tu analogía, sí. Sí, o sea, Porque son muy pues lo simples. describes con carga, rotación y Ujú, sí, sí. O sea, en este caso tienes que considerar una estrella que está bastante, está aislada, ¿no? Porque también si tienes una estrella que tiene un acompañante, que es en algunos, bueno, en muchos casos de enanas blancas viene con un acompañante, pues ya tu acompañante interfiere en lo que sería, por ejemplo, el estudio de la captura o el estudio de la emisión, porque hay un intercambio ahí de materia, ¿no? Pero sí es posible observar enanas blancas que están aisladas. perfecto. Bueno, Ujú. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vamos llamando a Nina Padme por ahí. Vean en el chat si tiene alguna pregunta. Y mientras, chismecito científico, ¿cómo ves la diferencia en la cultura de trabajo entre Japón y Alemania, por ejemplo? Ya comparado con México también, ya que has trabajado en los tres y Inglaterra. Ah, fíjate que la de México con respecto a Japón se me hizo, en mi experiencia, ¿no? No estoy diciendo que sea la experiencia de todas, se me hizo muy parecida. Porque la relación que tenía con mis asesores en la maestría en México era parecida a la relación que tenía con mi jefe en Japón, en el sentido de que más allá de solo ciencia, también me sentía con la comodidad, ¿no? De tomar un café o de ir para allá o ir para acá. Entonces, eso a mí me sucedía en México. Aquí en Alemania sí hay como un poquito más de barrera y siento que eso, por ejemplo, al menos en mi caso, que soy una persona muy nerviosa, eh, me impide un poco el animarme a ir y preguntarle cualquier pregunta de física y para que surja una idea de algún proyecto o algo así, ¿no? Entonces, como que el hecho de que, por ejemplo, en México y en Japón tenía, aparte de la academia, ¿no? Tenía la posibilidad de charlar de otras cosas con mis jefes, también me abría la posibilidad de ir y sentarme y decir, mira, tengo este proyecto, ¿qué opinas? Es como que son más abiertos, fue lo que a mí en mi experiencia, y aquí son un poco más cerrados. Entonces es como simplemente a la hora que tenemos que tener el meeting y más allá de eso no hay como interacción. Entonces sí dificulta un poco más el sentir la libertad de que puedo ir y decir, mira, fíjate que he estado pensando en esta idea o aquella, porque ya como que está este tipo de barreras, ¿no? Que no sé. Eh, y me parece que en Japón fue como más imaginativo todo. O sea, no había como mucha restricción en el sentido de solamente esta teoría, estas cosas son las que vamos a hacer.
sino que era muy fácil explorar ideas nuevas en general. Más Entonces, creativo. esa parte, ajá. No sé si sea por la cultura en general, pero son mucho más creativos, ¿no? Teníamos reuniones del grupo y se hablaban de un montón de cosas y terminaba así como, wow. Y acá es como más metódico, ¿no? Se habla solamente de lo que está en las noticias de la ciencia. Entonces es un poquito diferente en ese sentido. Muy bien, está interesante vivir ese aspecto cultural. Sí. Y bueno, estamos esperando a Nina Padme, pero no la vemos por ahí, porque ya tocaría. Y pues muchas gracias por tu presentación. Está No, muy gracias a chido. ustedes por invitarme. Sí, y Bueno. bueno, la última, así de Ah, qué depara el futuro, ya que siempre preguntamos eso. ay, Ahora Dios. estás en Alemania, porque eres como, bueno, estás en Ah, el postdoc, muchos estamos así como en maestría, estamos viendo qué se puede ah, esperar para uno en que pensé que me decías del futuro de la ciencia, pues no sé. cuál es el futuro de la... En mi futuro. Pues me quedan 2 años, bueno, este año cumplo un año aquí y tengo 2 años más de contrato, pero creo que voy a empezar a aplicar para posiciones de asistente del profesor en donde sea que me reciban. Eso es lo que depara, bueno, no es tan seguro, ¿no? Que obtenga algo, pero eso es lo que tengo planeado hacer en estos siguientes meses. Vale, Para ya es como tener uno, a mis esclavos trabajando, cierto, trabajando para mí. sí, a Sí. tener como a cargo de estudiantes, ¿no? También es mucho aprendizaje. Uno aprende más enseñando, creo que. Ahorita ya tengo 3, pero no es oficial, pues entonces no me sirve tanto. Ya si llegara a ser oficial de que son mis estudiantes, pues obviamente ya sería otro nivel, ¿no? O sea, me ayudaría bastante. El problema es que trabajo con estudiantes, les ayudo, pero como no es oficial, pues Ah, que no no, cuenta, digamos. Bueno, pero ya no, tienes ajá. experiencias un poco, entonces como con Ujú, alumno. ujú.